No se diga más. No se diga más. Por Top Latina. A darle la bienvenida al vicepresidente ejecutivo del CONEP, don César Dargan. Gracias. Yo lo conocí a usted cuando todavía no se le decía don. Yo no sé por qué me dicen don. Han pasado 2 años. Yo no sé por qué me dicen don. César, bienvenido. Siempre un placer recibirte y siempre muchos temas de los cuales podemos hablar contigo acá en el programa. Pero siempre hay que empezar por el principio. Hablemos de las próximas reuniones que serán convocadas en el Consejo Económico y Social. A raíz de la primera reunión que se hiciera la semana pasada entre el presidente de la República y los expresidentes, que se ha calificado como histórica, una señal de que efectivamente puede haber diálogo y unidad alrededor de un tema nacional como este. Cuéntanos cómo lo están viendo ustedes desde el sector privado. ¿Confían en que esta vez, probablemente por primera vez, el Consejo Económico y Social sí funcione para un tema como este? Y después nos cuentas, por favor, lo que te has enterado de la reunión. Claro. Que se dijeron ahí. Con la comisión. A nosotros no nos escucha casi nadie, así que puedes explayarte contándonos todo. No es así, pero bueno. Miren, nosotros participamos en 2 de los espacios que actualmente han sido habilitados. Uno de ellos en el Observatorio de Políticas Migratorias, que ha sido designado por el presidente mediante decreto, el decreto 215-25, el pasado mes de abril, y que procura que una serie de actores de la sociedad civil den seguimiento a las 15 medidas que se anunciaron, que procuran salvaguardar la seguridad nacional y garantizar nuestra defensa y la integridad de nuestro territorio. Ese observatorio que lo preside Miguel Franjul, ya sostuvimos una reunión con el presidente Abinader y ya está en curso de desarrollar un cronograma de acciones. Lo segundo es el Consejo Económico y Social, donde también somos parte del comité ejecutivo. A raíz de la reunión entre los expresidentes, el pasado viernes sostuvimos una primera reunión de trabajo con el presidente Luis Abinader. En esa reunión precisamente lo que hicimos fue esbozar cuál podría ser la posible agenda, cuál podría ser la dinámica y la estructura de estas conversaciones. La voluntad que recibimos del presidente es apertura total, respeto a la independencia de criterios que puedan tener los sectores, procurar la inclusión de los diferentes actores políticos. Y yo creo que al final del día, que en la agenda nacional esto ocupe un lugar de primer orden, que el liderazgo político se involucre y lo asuma con un sentido de país, y que la sociedad participe definitivamente en un tema tan importante, es algo que todos tenemos que reconocer. De parte del empresariado, los políticos van a tener sus posiciones. ¿Cuál sería la propuesta por parte del empresariado referente al tema laboral, específicamente con mano de obra haitiana? Bueno, en primer lugar, nosotros hemos dicho públicamente, yo quiero reiterarlo, que apoyamos todas las medidas que se están implementando y que al amparo de las leyes de la República Dominicana, de las leyes vigentes, lo que procuran es precisamente establecer orden en nuestro territorio. Nosotros no podemos pretender que a cualquier país del mundo que tú vas te exigen unos requisitos mínimos y que aquí tengamos las puertas abiertas para todo lo que venga. Hemos hecho un llamado de atención para que esto no solamente sea un tema migratorio haitiano, sino que evaluemos en su justa dimensión la migración, porque hay de otros países que también están en nuestro país, en nuestra nación, en nuestro territorio, y yo creo que esto tiene que ser abordado de manera integral. Ahora bien, aplicando la ley, precisamente tenemos que también entrar en la conversación de cuál es la realidad, cuál es la dinámica de nuestro mercado, qué posibles modificaciones, qué adecuaciones, cómo se cumplen inclusive aspectos de la ley que actualmente no se están implementando. Entonces, bajo ningún concepto tenemos una actitud de rechazo a que se establezca el orden, sino que se cumpla con lo que establece la ley y que se entienda la dinámica de cada uno de los sectores. Efectivamente, se ha hablado, por ejemplo, del sector construcción, del sector agropecuario, y lo que entendemos es que deben estar en la mesa y ser parte de esta conversación, y como en muchos otros países también, que actuemos en consecuencia. Sobre la posibilidad de regular la mano de obra y las personas que están aquí en esa situación migratoria irregular, ¿ustedes han pensado en algún mecanismo, si tienen alguna posición en torno a eso? Nosotros hemos hablado aquí de que efectivamente hay un grupo de empresas que probablemente necesitan sincerarse de alguna forma y decir, mira, estas personas han estado con nosotros de manera informal hace 5 años, por decir algo.
nosotros respaldamos en la regularización de estas personas. No sé si ustedes han planteado algo en algún momento. Bueno, definitivamente tenemos que hablar, y quizás regularización ya es una palabra satanizada, sí, y suena mal y tiene un amplísimo rechazo. Pero digamos de que hay que establecer algún orden y hay que poner las cosas tal como son. Efectivamente hay fallas de origen en algunos de estos nacionales de otros países que su propio país no les puede dotar de documentación. Claro. Pero algún registro tiene que haber y algún control oficial por parte de las autoridades debe existir. Hay muchas cosas que actualmente se están utilizando en otras jurisdicciones que implican el uso de tecnología, la captura de datos biométricos, la captura de huellas dactilares, los controles establecidos no solamente al trabajador, sino también al empleador en función de las garantías que debe otorgar el movimiento y el libre tránsito que pueda tener en nuestro territorio. Hay otras implicaciones, como por ejemplo, cómo esto contribuye también a la informalidad, cómo esto drena nuestro sistema de seguridad social, cómo esto drena nuestras finanzas públicas. Y todos estos son los temas que con la mejor intención queremos conversar con una mirada objetiva. Yo creo que uno de los problemas actuales de nuestra sociedad es que los extremos están marcando la discusión nacional. Los extremos de ambas vías. Yo creo que los ultraconservadores y los ultraliberales, y me parece extraño que estemos hablando de eso en República Dominicana, sí, pero es así. Yo creo que la discusión de los extremos no nos lleva a ningún lugar. Tampoco nos lleva a ningún lugar el oportunismo populista de algunas actuaciones que procuran establecer, ser simpáticos, tener likes, tener aplausos, tener seguidores, pero le hacen un flaco servicio a nuestro país cuando no contribuyen a realmente buscar soluciones. César, el CONEP está conformado por muchísimos miembros, pero definitivamente es vamos a llamarle la agrupación más importante del sector privado en el país. Hay una posición homogénea de todo el sector privado en el tema migratorio, en el tema de la posible, a pesar de que la palabra esté dañada, regularización de la mano de obra haitiana, o todavía hay discusión pendiente en el sector antes de ir a esa mesa del CES. Sí, definitivamente estamos en ese proceso de preparación. La realidad de cada sector es muy distinta y como bien mencionas, Alex, al día de hoy el CONEP está conformado por 78 asociaciones de todos los sectores de nuestra economía, algunas con mayor o menor impacto en este tema. Justamente ayer tuvimos una reunión con parte de las asociaciones del sector agropecuario. Ya hemos trabajado con las asociaciones del sector construcción y la idea es ir consensuando, identificando puntos de interés común que en el marco de la ley vigente de la República Dominicana y con una visión realmente de contribuir a este orden podamos llevar a la mesa. César, ¿quién crees tú que debería ser entonces responsable de llevar, porque hablabas de los extremos en los que estamos llevando el discurso, ¿quién debería ser el responsable de llevar esa conversación más al centro? ¿El CES va a ser el escenario para eso? ¿O quién pudiera apoyarnos de esta manera? Mira, Jorge, hice el comentario quizás como un desahogo porque durante mucho tiempo lo vengo guardando. El CES, y debemos administrar las expectativas, es un foro. El CES es un espacio que por reconocimiento de nuestra propia Constitución está llamado a reunir actores sociales y a lograr algún nivel de convergencia, de consenso en los puntos. Eso es lo que hará el CES. Entonces, yo creo que depende más de la madurez con la que cada uno pueda asumir las posiciones que está llevando, la voluntad y la apertura al diálogo. Y un diálogo es en doble vía. No es solamente lo que yo esté diciendo, sino que tengo que tener la capacidad de escuchar lo que el otro está diciendo. E inclusive, si algunas de mis posiciones deben variar en función de las razones que me están ofreciendo, así hacerlo. Entonces, el CES será el foro, corresponderá precisamente. Y aunque tú decías, Máximo, bueno, los políticos harán. Al final del día, esto es un tema con una carga muy alta de la política, en el cual a quien le corresponde llevar la cosa pública, a quien le corresponde gobernar, tiene que tomar decisiones. Y eso es gobernar, es decidir. Sí, claro. Pero también la oposición tiene que ser lo suficientemente racional para apoyar las medidas que apliquen en el momento correspondiente y asumir su rol opositor en los temas en los que no estén de acuerdo. Pero yo creo que pueden haber puntos de interés común en esta conversación. En el tema político, al parecer tenemos y estamos en medio de una campaña a destiempo. ¿Qué tanto puede afectar esto o beneficiar o la incertidumbre que puede generar en el tema de inversión privada?
Yo no creo que de inversión. Y de hecho, quiero resaltar el alto nivel de confianza que existe al día de hoy en la República Dominicana. En momentos que vemos turbulencias en los mercados internacionales, en los momentos que vemos incertidumbre a raíz de muchas de las decisiones que se están tomando en otras latitudes, aquí lo que tenemos es un ambiente de confianza. El tema político, la campaña de tiempo, el uso de recursos, la carga audiovisual, la carga en los medios de un tema que no termina, tiene otras implicaciones. Y es que precisamente muchas veces descuidamos los temas verdaderamente importantes, estratégicos para mirar hacia nuestro desarrollo y nos enfocamos en que si Juan o Pedro es candidato o precandidato, que si este partido se dividió, que si el otro está apoyando al otro. Estamos a 3 años de unas elecciones. Es menos que lo que faltaba, ¿verdad? Eso sí. Pero todavía falta mucho y eso es parte de nuestra dinámica, o es la política o es el béisbol, y siempre estamos hablando de uno de los dos, pero ojalá podamos cumplir con esos plazos. Hay una agenda pendiente de reformas que tienen que ver con la ley de partidos, con la ley de régimen electorales, en cómo dotar a la Junta Central Electoral de mayores capacidades para poder fiscalizar lo que está ocurriendo. Porque en principio está establecido los plazos, los requisitos, pero luego cómo eso se implementa, qué sanciones, qué régimen sancionador tiene esto y qué músculo tiene la Junta para hacerlo. Entonces, esa podría sí ser una preocupación, pero no creo que afecte el ambiente de confianza. Voy más lejos. En las elecciones pasadas, y tuvimos la oportunidad de conversar con todos los candidatos, los temas estratégicos de la agenda, había más convergencias y similitudes que diferencias. En otros países vemos que previo a unas elecciones, si gana uno hay un cambio radical, sí. Si gana otro hay una continuidad. Aquí, en los pilares de nuestro modelo, hay similitud en las apreciaciones que tienen los diferentes líderes y eso es algo positivo. César, hace unos minutos Yo pedí un café. Hablabas del tema de los radicales y el riesgo que se corre con radicales en cualquier parte. Pero estamos en un momento en República Dominicana en el que la política pareciera estar llegando a un punto en el que precisamente esos radicales que están saliendo o surgiendo prácticamente de la nada, buscando likes y buscando views y lográndolo además, pudieran estar ocupando un espacio que están dejando libre los partidos del establishment. Tú sabes de dónde vengo yo y la experiencia que tenemos y donde todavía, después de 28 años, todavía hay gente diciendo, no, eso no va a pasar. A mí me gustaría que tú hicieras que me dijeras cómo estás viendo el país en ese sentido. Cuando empiezan a surgir cosas como la que te acabo de describir, la sentencia que beneficia a las candidaturas independientes y si tenemos que preocuparnos o no de cara al 28. Alex, hay muchas personas que le han dedicado tiempo a pensar, a analizar, a vernos desde diferentes perspectivas y yo aprendo de eso. Alguien comentaba en estos días que si nosotros tomamos el último siglo de historia de la República Dominicana, es decir, nuestra historia más reciente, nos daremos cuenta de que políticamente siempre hemos estado fuera de la dinámica que ocurre en el resto de la región. Claro. Y eso es algo muy particular. Cuando nosotros teníamos aquí la dictadura de Trujillo durante 30 años, Cuba estaba en su momento de mayor desarrollo, esplendor. Cuando nosotros atravesamos la década de los 70 y estas luchas internas ideológicas, el resto de los países tenían otro tipo de retos. Ahora que nosotros nos exhibimos al mundo como un ejemplo de democracia, de crecimiento económico, somos posiblemente la excepción de que en un ambiente de paz social esto exista en todo el hemisferio. El hecho de que estemos fuera de ese ritmo no significa que por siempre estaremos fuera de ese ritmo. Y yo creo que el aumento del uso de los medios de comunicación, la mayor visibilidad que se da a los temas, el mayor acceso a la información que tiene la ciudadanía, pues permite que liderazgos emergentes ocupen un espacio distinto. Yo creo que es una realidad que no debemos ignorar y el problema no es que surja algún movimiento de liderazgo emergente, no, por el contrario, eso ayuda a refrescar el debate, eso ayuda a una mayor inclusión de muchos temas. Sin embargo, el problema viene con lo que mencionaba hace un ratito. El problema viene cuando el posicionamiento que se logra es en función a posiciones populistas, es en función a simpatías, a ser gracioso en el momento. Y lo popular no siempre es correcto y lo correcto no siempre es popular.
Posiblemente yo entiendo que estoy diciéndote lo correcto y a lo mejor no sea popular y sea objeto de muchas críticas. Yo creo que eso es una realidad en la República Dominicana y que el llamado de atención debe ser precisamente a poder contener un poco ese populismo y alternarlo con realmente discusiones estructurales de lo que necesitamos. Hablabas ahorita de las reformas necesarias que al parecer se han quedado rezagadas. ¿Qué implica esto para el futuro de la República Dominicana? Por ejemplo, en el día de ayer entró en vigencia una retención de un 2% a pagos con tarjeta. Y esto tiene que ver con las bajas recaudaciones que está teniendo la DGI, buscando forma de cómo buscar fondos para poder sustentar el Estado. Y esto eminentemente viene porque no tuvimos una reforma tributaria. La reforma laboral, al parecer, a pesar de la gran cantidad de reuniones que se han sostenido y buscar consensos, parece que no se va a tener una reforma integral. ¿Y qué va a pasar? ¿Qué país nos depara si todo se sigue aplazando? Este país ha crecido sin nosotros darnos cuenta. Este país el año pasado se convirtió en la 7ª economía de nuestra región. Es un país que ha mantenido un crecimiento económico constante y que ya nos coloca, nos fija como un país de renta media. Ahora bien, lo que también muchos analistas le han dedicado tiempo es a ver esa trampa de la renta media. Cuando un país va creciendo y permanece donde cree que llegó a su potencial y no da el salto siguiente que es hacia el desarrollo más amplio. Yo creo que se ha planteado una meta interesante, ambiciosa pero interesante, de duplicar el tamaño de nuestra economía de aquí al año 2036. Digo ambiciosa porque para que eso ocurra, nuestra economía deberá crecer inclusive más que lo que ha crecido en promedio en los últimos años. Nosotros hemos estado por encima de un 5% y esto es casi un 6% que debería crecer. ¿Qué sucedería? Si muchas de estas reformas no se realizan, no estamos frente a una catástrofe, no es que se acabará todo. Es que simplemente nuestro nivel de desarrollo será más lento alcanzarlo. Yo creo que hay varios temas sobre la mesa. Uno de ellos es este tema laboral. Estamos más cerca que nunca. Te lo dice alguien que durante los últimos 8 años ha estado sentado en la mesa del tripartismo. Que estoy consciente del nivel importante de acuerdos a los que hemos arribado y consensos. Sin embargo, que por un antagonismo entre las posiciones de quien se aferra al pasado y quien está viendo el futuro con optimismo, los temas que faltan no lo hemos consensuado aún. El tema de la cesantía, y te lo digo sin mucho rodeo. Hace tiempo que ha evolucionado la posición del sector empleador en cuanto a la cesantía y en ningún momento se está planteando ni afectar derechos ni mucho menos sustituir y desproteger a los trabajadores. Lo que se está diciendo es, mira, lo que tenemos ahora ni le funciona al trabajador, ni le funciona a la empresa y tampoco le funciona al Estado. Cuando nosotros vemos los altísimos niveles de informalidad que existen en nuestro país, cuando nosotros vemos qué empuja hacia la informalidad, nos damos cuenta de que las cargas laborales que tenemos son parte del proceso. Entonces, si decimos, mira, no eliminemos completamente lo que hay y hemos puesto sobre la mesa 10 opciones, ¿qué tú tienes de la otra parte o del otro lado de la mesa? Quien dice, no, a mí hay que matarme y vamos a las calles y eso no es posible. Señor, hablemos, veamos cuál de estas que no afecta a los derechos de los trabajadores puede ser aplicable y logremos impulsar una reforma con el consenso de todos. Y así César, hay muchas otras. Que el gobierno le tiene miedo a los sindicatos. Ay. Y te lo pregunto, ¿y por qué te lo pregunto? No, porque no es nada más Pepe Abreu. Es que todos estos días hemos estado viendo que Waldo Ariel Suero tiene su típica o su tradicional amenaza de ir a un paro por el tema de los 15 médicos que despidieron. El ministro de Salud dijo varias veces que los despidieron por vagos. Y ayer entonces sale en una fotografía, los dos llegan a un acuerdo y que van a reenganchar a los vagos que dijo el ministro de Salud. Entonces, o es que Waldo Ariel de verdad tiene un gran poder en este país, más que el del gobierno, o es que el ministro de Salud nos estaba mintiendo, o qué es lo que pasa. O sea, el gobierno le debe tener ese miedo a los sindicatos, si es miedo lo que le tiene. Yo creo que lo que tiene el presidente Abinader es una vocación manifiesta de diálogo y de tratar de lograr acuerdos, y es su estilo, y ha sido su estilo durante 5 años. Ahora, corresponde a nosotros, que desde diferentes espacios somos parte también de esta agenda nacional, impulsar las cosas que tienen que ocurrir, y ojalá sea en ese ambiente de concertación. Yo creo que
el gobierno tiene esa apertura. Ojalá eso sea constante y coherente en todos los temas, porque del radicalismo de muchas veces que tú ves protestas por temas que tú mismo no entiendes, luego tenemos también ambivalencia en muchas otras posiciones. Entonces, ojalá ese sea el tipo de cosas que van cambiando. Muchas veces nos fijamos en los partidos políticos, nos fijamos en las empresas, cómo va su comportamiento. Pero los sindicatos en la República Dominicana deben ser parte de un proceso de reflexión y ojalá de reforma. Yo creo que por ahí es que debe comenzar el proceso. Pregunta, ¿quién, por ejemplo, podría sustituir a don Pepe Abreu? Es insustituible. Pepe es demasiado grande. César, debemos preocuparnos por la libertad de expresión en República Dominicana. Esto a propósito del proyecto de ley que está circulando. No quiero presionarte, César, pero te tengo mucho aprecio y respeto previo a tu respuesta. Pues para que él sepa que yo le tengo mucho aprecio y respeto. No, pero él no habla del discurso de odio. Miren, es parte de la misma conversación que estamos teniendo. El hecho de que se procure legislar. No sé si ustedes vieron la intervención que me llamó mucho la atención positivamente del senador Duluc de Higüey al momento de plantear cuál iba a ser su posición. No es que esto no se discuta, no es que esto no se haga, pero tenemos que tener claro en hasta dónde tú afectas los derechos de los ciudadanos y dónde tú procuras establecer el orden debido. Yo creo que se dé la discusión es algo positivo porque permitiría que el proyecto de avanzar pueda tener las consideraciones incorporadas y al final del día no es un tema de preocupación que se pueda legislar sobre este tema, sino que podamos tener algo que no afecte los derechos de todos los ciudadanos. Y trabajar sobre procedimientos que protejan más a las personas que se ven afectadas por el mal uso, llamémosle, de la libertad de expresión, si se pudiera llamar de esa manera. No es mejor promover garantías que permitan que si una persona se ve afectada no tenga que pasarse un proceso de 4, 5, 6 años persiguiendo, buscando justicia ante su caso. Así debe ser. De hecho, hay oportunidad de mejora en muchos aspectos. Mira, en estos días me llamó alguien de una empresa y me dijo, nosotros tenemos una situación con alguien que como consumidor, cada vez que viene a nuestra empresa, publica en las redes lo que le dé su gana y ya la reputación de nuestra empresa, que es muy distinto a lo que le está planteando, está afectada. Claro. Así como hay un instituto de defensa de los derechos del consumidor, donde entonces hay algo que tú puedas ir de manera ágil. No que tenga que ir a un tribunal y una demanda en daños y perjuicios y se retracta, pero ya el daño queda. Claro. Miren, la basura que se está discutiendo en estos días y las acusaciones mal fundadas que están afectando el honor de muchas personas, podrán mañana haber sanciones, podrán mañana haber condenas, podrá haber que se retracten, pero ya eso marca, eso afecta familias, eso afecta muchas tradiciones. Entonces yo creo que el desorden no es la opción, pero siempre y cuando se salvaguarden los derechos que sabemos que existen. Claro. Ley integral de desechos sólidos. Hubo un intento de encerrona y de secuestro en el Senado con una modificación muy aviesa y muy en lo oscuro. ¿Que Genao qué? Bueno, Genao, pero menciona el otro también. ¿A Neney? Menciona a Neney también. Ya lo mencioné. Muy bien. Sí, pero menciónalo usted también. Me gusta. Te gusta que el otro se moje, pero mójate tú también. El travieso Neney. Mire, ¿cuál es la opinión de este tipo, del fondo, de este tipo de proyectos que son importantísimos y muy neurálgicos y que pasen por el Congreso sin una discusión previa, sin una socialización, que puede pasar también con otros proyectos que no necesariamente tengan el consenso y pasen por el interés particular de un grupo en específico? Máximo, para llegar a la discusión del fondo, no podemos dejar de lado la forma. Ahí se perdió toda la forma. En la forma en que se introdujo ese proyecto, de la forma en que fue aprobado, cómo se aceleraron algunos de los trámites internos. Ojalá proyectos de interés nacional como lo que hemos venido hablando hace un momentito reciban el mismo tratamiento priorizado. Entonces, lo primero es la forma. ¿Qué necesidad hay, sobre todo de algo que debe ser para mejorar, no para retroceder en lo que ya se ha logrado como país? Nosotros tenemos una ley de medio ambiente ya de más de 20 años,
Nosotros tenemos la ley de residuos sólidos bastante reciente, su reglamentación complementaria. Hay oportunidad de mejora desde un punto de vista técnico y sabemos que sin recursos la adecuada gestión de los residuos no será posible. Hay temas de gobernanza también que mejorar, hay burocracias que podemos ir eliminando en la legislación. Eso es una cosa, pero una sorpresa que afecta de la forma en que se ha planteado es algo que preocupa. Por eso lo primero es la forma. Y con eso el llamado es a que se evite que de esta misma forma eso siga avanzando. Que ojalá en el camino que le quede en el Congreso Nacional se tenga en cuenta ese precedente para no repetirlo. Lo otro es el fondo y efectivamente hay mucha oportunidad y se ha dado una discusión técnica en una mesa en la que han participado los propios municipios, que son al final del día quienes juegan un rol importante en el territorio, el Ministerio de Medio Ambiente, el Fideicomiso de Residuos Sólidos, la representación del sector privado a través de la Asociación de Industrias, de Corret. Esa mesa ha producido recomendaciones técnicas que permitirían una adecuación de la ley en el ámbito que se requiere y ojalá entonces, olvidando esa forma, podamos rescatarla y en el fondo aplicar algunas de estas recomendaciones que se han venido haciendo. Mencionaste al senador Duluc hace unos minutos y él sometió hace quizá una semana un proyecto de ley que busca eliminar el uso de FOM, de un solo uso, en el país en un periodo de 5 años. ¿Ustedes han podido discutir esto en algún momento? ¿Cuál es la posición de ustedes y la tuya? Mira, es una tendencia en muchos países regular el uso de FOM, de plástico, establecer requisitos para que la industria tenga que adecuar sus procesos de producción y se oriente hacia productos biodegradables. Eso implica inversiones y cambios en las maquinarias, en los procesos, y estamos todos de acuerdo en que esa evolución se pueda dar. Lo que muchas veces ocurre es que cuando procesos disruptivos como este se procuran implementar con un efecto de choque en lo inmediato, sin medir las consecuencias de lo que viene después, sus efectos muchas veces no son lo que se procuran. Entonces, se puede aprender de muchas otras economías que están inclusive todavía ahora en estos momentos en procesos de transición y de cambio, pero el efecto cuando tú tienes un cambio brusco en las reglas de juego, que no tienes la capacidad inclusive de controlar y gestionar lo que viene después, es más perjudicial que beneficioso. Y en el tema de la educación, César, al parecer vienen caras nuevas, vienen ministros nuevos y las mismas prácticas de siempre. ¿Vienen ministros nuevos? No, porque el que está ahora tiene apenas 2 meses y medio, 3 meses. ¿verdad? Pero entonces, en 2 meses y medio, ¿cuál es la misma práctica de siempre de la que usted va a hablar, Patrick? Cómo se ejecuta el presupuesto, siguen las escuelas con deficiencia, siguen los maestros con deficiencia, sigue el desayuno con deficiencia. ¿Hacia dónde va? ¿No les preocupa a ustedes como empresarios? Porque al final de cuentas, esos que están estudiando hoy van a ser los empleados del mañana de las empresas. Y si no tienen una buena formación, entonces pueda que eso afecte la productividad de las empresas. Tiene un impacto desde ese punto de vista en cuál es el talento que nosotros estamos formando, cuál es la vinculación entre esa formación y las demandas actuales del mercado, cómo eso resta competitividad y resta productividad de cara a otros países. Pero esto tiene muchas otras implicaciones. El tema del peso financiero en el Estado, del sector educativo y en qué que se está usando ese dinero, es algo que hay que ponerle mucha atención porque no hay una relación proporcional directa entre inversión y calidad de la educación. Yo creo que hay una muy buena nueva oportunidad con el ministro actual. En los últimos años, el periodo de rotación de los ministros es alrededor de 19 meses. Es decir, cada 19 meses viene un nuevo ministro, que viene con un nuevo viceministro, nuevos directores, y eso interrumpe un ciclo institucional que debe tener algo de continuidad. Ahora vienen retos importantes, la fusión del Ministerio de Educación con el Ministerio de Educación Superior, no solamente desde el punto de vista administrativo y cómo se evitan solapamientos y cómo se logra concentrar la atención en los temas neurálgicos de los ministerios, sino también en la parte operativa de una vinculación integral del sistema, desde la educación básica hasta la educación superior, que a veces tiene unas lagunas
que no se justifican. Entonces, hay retos importantes. Hemos estado trabajando con el ministro de Camps. Sé que se le ha criticado un bajo perfil o una actitud diferente, pero yo creo que hay veces que hay que tomarse una pausa del floreteo público, el descanso del águila, poner la casa en orden y lograr cambios importantes que se requieren. Tú hablaste de la forma y fondo, César, perdón. Y en el principio de esta legislatura, pues se estableció una comisión bicameral para estudiar unos proyectos de ley importantes dentro de lo que está el Código Penal. Esa forma no llega a preocuparte también, porque de alguna forma perdemos un filtro. La gente piensa en la agilidad, pero uno de los 12 sedazos que tenemos para cuidar todo, lo perdemos. Al día de hoy, Jorge, nosotros monitoreamos muy de cerca la agenda legislativa. Al día de hoy, si mal no recuerdo, deben haber 7.200 proyectos activos. Santo Dios. Eso incluye proyectos de ley, resoluciones, temas administrativos. Pero son 7.000 y pico de iniciativas Cambio activas de nombre de calle, entre ambas cámaras. Entonces, ¿qué sucede? La mayoría de esas o son trámites normales, pero que cargan la agenda legislativa. Claro. O agotan todo un proceso en una de las cámaras y luego, al ser introducida y continuar en el proceso, entonces perimen por los tiempos que no se cruzan. Para volverla a introducir con lo mismo, y duran años. Tú mencionaste el Código Penal, todo lo que hemos hablado aquí, el Código de Trabajo, la Ley de Agua, cuánto tiempo estuvo la Ley de Ordenamiento Territorial, o sea, temas importantes. Entonces, no hay una solución perfecta. Yo no creo que sea una eliminación del filtro. Yo creo que al revés. El partido de gobierno, el partido oficialista, tiene una responsabilidad de utilizar esa mayoría para lograr eficiencia donde tiene control. Entonces, si esa mayoría considerable no se usa en estos momentos para impulsar una agenda legislativa priorizada, entonces, ¿cuándo será? Con un Congreso más fragmentado, con diferentes tonalidades. Ojalá este funcionamiento bicameral permita. Yo te diría que es de muy reciente aplicación y todavía no hay un nivel de avance importante que podamos decir. Nosotros hemos planteado y hemos recibido el visto bueno del presidente del Senado y de la Cámara de Diputados de hacer un foro legislativo empresarial. De esas 7.000 iniciativas activas, nosotros hemos priorizado 100 en las cuales entendemos que podemos aportar y contribuir a lo que hay. Y posiblemente antes de que inicie la segunda legislatura de este año estemos realizando este foro. ¿Va a haber un foro legislativo empresarial que va a ser permanente o va Nosotros tuvimos ya uno antes de la pandemia y fue muy positivo y permitió avanzar. Luego, por muchas razones, esto se ha postergado. Ahora lo retomaríamos y la idea es que periódicamente podamos celebrarlo. Buenísimo. César, llegan a su 62º aniversario del CONEP. Sí, y espero contar con ustedes. La historia de la... Allá estaremos, por supuesto que sí. Prácticamente no, el mismo tiempo de la democracia dominicana. Tú tienes 8 en la vicepresidencia ejecutiva. Así es. ¿Con cuántos ministros más o menos de trabajo te has sentado a discutir? 4 o 5. ¿Y cuál ha sido el más difícil? El de ahora. ¿El ¿Más nuevo? difícil? Sí. ¿El amigo Eddie? Sí. ¿Pero eso es bueno o malo? ¿Por qué? No, yo creo que, y conozco a Eddie Olivares hace mucho tiempo, reconozco en él un dirigente político de trabajo, pero creo que él todavía debe entender la dinámica del tripartismo. Y el tripartismo, que ha sido el fundamento de la estabilidad y de la paz laboral que tenemos en la República Dominicana, conllevan que tanto el gobierno como el sector laboral, como el sector empleador, puedan ser parte de un diálogo. Yo creo que las medidas más recientes, las decisiones más recientes, le ha faltado un poco de ese diálogo y sobre todo acercar posiciones. Yo creo que los antagonismos y las luchas de clases quedaron atrás, en que los trabajadores y los empleadores peleaban todo el tiempo. Los retos ahora son mayores. ¿Cómo adecuamos nuestra economía a lo que está ocurriendo en el mundo? ¿Cómo logramos equilibrios? ¿Cómo reducimos la informalidad? Y me parece que falta todavía entender que el tripartismo es necesario y que todos tenemos una participación en esa mesa. Luis Miguel no le dio el propedéutico antes de... Bueno, yo creo que con el ministro de Camps hubo una relación muy particular de respeto. No siempre estuvimos de acuerdo y eso es parte de esta dinámica, Claro. pero aún fue en los espacios apropiados y debo decir que se respetó ese tripartismo y que hubo
una comunicación bastante fluida. ¿Te preocupa que haya pasos atrás de avances que quizás se pudieron conquistar con el ministro anterior? Mira, el ministro anterior fue capaz de impulsar los dos ajustes salariales más altos que se han hecho en la historia reciente de la República Dominicana y en momentos muy complejos. Uno de ellos en la pandemia, pospandemia, con la incertidumbre de todo lo que había. Claro. Y otro de ellos en el momento pico de las olas inflacionarias y toda la incertidumbre global. Aún así, siendo altos, y creo que hubo una comprensión y una sensibilidad por parte del sector empleador, se tomaron decisiones que se anunciaron al país de consenso. Yo creo que lo que ocurrió en la más reciente y el que está ocurriendo, aún reconociendo que el ajuste salarial sigue siendo una tarea pendiente en nuestro país, acercar el salario nominal al salario real, es así. Sin embargo, ¿qué ocurrió ahora? Se anunció una expectativa por parte del gobierno y luego se cumplieron unas formalidades y lo que se hizo fue lo que se había anunciado del día 1. Sin un criterio específico, sin decirme cuál es la fórmula que estamos utilizando para nosotros ver si lo que estamos haciendo de ajuste ahora es alto, es bajo, si le falta. Eso no se hizo. O sea, simplemente se planteó un número y ese número fue el que se aprobó. Entonces, por eso yo digo que aprovechando la personalidad del ministro Olivares, su experiencia, su trayectoria, ojalá pueda ser una relación mucho más fluida y que todos los temas se discutan en un espacio que lo que procuramos es tener soluciones. Claro. Así es. Atención, Eddie. Eddie. Bueno, no, Eddie no nos responde desde que llegó a ser ministro. No se escucha. Muchas gracias, César, por acompañarnos. Gracias Como a ustedes. siempre. Esto siempre es un placer. Muchas gracias. No se diga más. No se diga más. Por Top Latina.